¿Están ahí? ¿Me están viendo? Hola, ¿cómo están? ¿Dónde están? No los veo. Bienvenidos, ¿cómo están, hermanos? Vamos a estudiar ahora el Salmo 99, un salmo de adoración, de alabanza, de glorificación a nuestro Señor. Así es de que espero que estén todos bien, sanos. Quiero pedirles oración por el hijo de mi hermano, su esposa y su hijo que están enfermos con el virus. Y si tienen alguna petición, llámenme por favor para orar por ustedes. Y estamos en esto todos juntos. Somos una familia y nos necesitamos uno al otro. Necesitamos orar unos por otros, apoyarnos y ser una bendición para cada uno. Si es de que me acompañan, vamos a orar y luego comenzamos ya el estudio. Padre bendito Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, le damos gloria, honra, majestad. Usted es bueno, santo, sublime, maravilloso Señor, y que contesta nuestras oraciones, que nos escucha, que nos atiende, Señor, y nos sana de nuestras enfermedades, Señor. Pedimos, Señor, su bendición por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros familiares, por todos los negocios, Señor, que están cerrados, que están a punto de abrir. Esperamos que todo salga bien, que sean bendecidos, que sean ayudados, Señor, por su mano generosa, Señor. Le pedimos, Señor, por todos los que están desempleados, que al regresar, Señor, que abran los negocios, que usted los bendiga y les dé trabajo y los llene de sus bendiciones, Señor. Padre bendito, lo adoramos y lo glorificamos. Le damos toda la honra. En el santo, bendito y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues bienvenidos, hermanos. Como les digo, espero que todos estén bien. Y mi esposa y yo, la chula y yo, habíamos estado hablando que bendito sea Dios. Hoy estamos orando que no había tocado nuestras familias. Hablé con mi hermano, el mayor, que vive en Chicago, y me dice que su hijo, uno de sus hijos más jóvenes, está muy enfermo. Y su esposa y su niño se están recuperando poco a poco, pero también han sido atacados por este virus. Y pues lamentablemente es algo que está pasando mucho. Pero lo levantamos al Señor y pedimos su gracia, su misericordia y su sanación, y que Él esté al cargo de todo. Así es de que esa es nuestra oración, esa es nuestra fe que tenemos en el Señor. Bueno, este salmo, el Salmo 99, es un salmo de alabanza, de adoración al Señor. Es un salmo hermoso que nos enseña y nos lleva a los pies de Cristo, a los pies del Padre, a glorificarlo y exaltarlo, a venerarlo, a bendecirlo con todo nuestro ser. Así es que voy a leerlo de la versión que usamos, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, y luego lo voy a leer de la Reina Valera también para que veamos un poco las diferencias. Es el mismo salmo, pero entre más lo leamos es mucho mejor, ¿verdad? Así es que Salmo 99 dice la palabra de Dios: el Señor reina. Para comenzar, empezamos bien, ¿verdad? El Señor reina. Estremézcanse los pueblos. Él está sentado como rey sobre los querubines. Tiemble la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. El poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad. Has hecho juicio y justicia en Jacob. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. Les habló en la columna de nube, guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. Oh Señor, Dios nuestro, tú les respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador, pero también vengador de sus malas obras. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte,
porque santo es el Señor nuestro Dios. Ahora lo voy a leer de la Reina Valera, donde dice, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Ese es el Dios que adoramos, el Dios que glorificamos, lo bendecimos, lo veneramos con todo nuestro corazón, y nos dice la palabra de Dios que no debemos de tener otros dioses aparte de Él. El primer mandamiento en Éxodo 20 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Luego dice que no nos debemos de hacer imagen de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, y postrarnos y adorarlas u honrarlas. Solamente hay un Dios, y uno de los pecados más grandes que Dios detesta más es la idolatría, porque eso es un adulterio espiritual, así lo ve el Señor. Y vemos, para comenzar, de nuevo regresemos al versículo 1, el Señor reina, estremezcanse los pueblos. ¿No es maravilloso que el Señor reina? Y ahorita vemos que en este mundo parece que está reinando el caos, ¿verdad? La enfermedad, la preocupación, el desempleo, tantas cosas que están angustiando a la gente. Pero el problema es que entre más televisión vemos, más nos decepcionamos, más nos desesperamos, porque estamos alimentando nuestra mente, nuestro corazón con las cosas del mundo, y eso no satisface, eso al contrario nos quita la paz. Recordemos que el Señor reina. Ha habido plagas, ha habido pandemias a través de los siglos, a principios del siglo pasado, en años recientes, ha habido siempre pandemias, ha habido plagas que han matado mucho más gente que ahora, pero ¿saben qué? Todas pasaron. A su tiempo todas pasaron, pero Dios sigue sentado en su trono. Dios reina sobre toda su creación, sobre todo ser viviente, sobre todo animal creado, sobre todo lo que existe. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y es lo que debemos de pensar nosotros como cristianos. Si somos cristianos, debemos de tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque estas cosas van a pasar, pero el Señor nunca va a pasar. Su gracia y su misericordia nunca van a pasar. Y en eso ponemos toda nuestra fe, como nos dice la palabra en Proverbios 3, 6 y 7, dice, fíate en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, en todos tus caminos reconócelo, y Él enderezará tus veredas. Confiemos en el Señor con todo nuestro corazón, que Él va a llevar a cabo la sanación y la restauración de todas las cosas, porque el Señor reina. Dice, estremezcanse los pueblos, Él está sentado como rey sobre o entre los querubines, tiembla la tierra. Los pueblos dice que se estremezcan. Cuando el Señor descendió en el monte Sinaí, dice la Biblia que temblaba la tierra y estaba ardiendo la montaña por la presencia del Señor que había descendido. Imaginemos el poder, la grandeza, la santidad de nuestro Dios. Un Dios maravilloso, un Dios súper poderoso. En Éxodo 25, porque nos dice, vamos terminando el versículo, Él está sentado sobre los querubines,
tiembla la tierra. Los querubines es algo que estaban sobre el arca del pacto, en el lugar santísimo, en el tabernáculo y después en el templo cuando lo construyó Salomón. Pero en Éxodo 25:17 le da el Señor las instrucciones a Moisés de cómo lo debe de construir los querubines. Dice en el versículo 17, Éxodo 25, harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 1.12 metros y su anchura de 68 centímetros. Harás también 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro al otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos, cada uno a cada lado, de una sola pieza. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca tendrás el testimonio que yo te daré, las tablas de los mandamientos que Dios le iba a dar. Allí me encontraré contigo y sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Imaginémonos esto. Ahí estaba el arca, los querubines inclinados de rodillas, uno a cada lado, y el Señor estaba allí en el propiciatorio. Nuestro Señor Jesucristo es el propiciatorio. Él es el que propició, el que ofreció el sacrificio de su sangre, dando su vida en la cruz por nosotros. Él es el que intercede constantemente por nosotros. Él es el que pagó el precio, derramó su sangre y ofreció su sangre. Dicen, estábamos estudiando en Hebreos el domingo pasado, en el capítulo 9, que Él fue al cielo a presentar su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Lo que estaba en el tabernáculo es un ejemplo, una figura de lo que está en el cielo, pero el sacrificio lo hizo Jesús. Los sacerdotes llevaban la sangre de animales que habían matado, pero los animales no iban ni voluntariamente, ni su sangre quitaba los pecados, solamente los cubría la gracia de Dios. Por su gracia, entonces cuando Jesús fue y presentó su sangre, Él fue el que ofreció el sacrificio y Él mismo fue el sacrificio que se ofreció y ahora nuestros pecados están removidos. Y vimos en Isaías capítulo 6 versículo 3 donde dice que están los querubines en el cielo ante el trono del Señor, alabándolo y glorificándolo y exaltándolo y diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Vemos en Apocalipsis capítulo 4 cuando también Juan ve los serafines alabando y glorificando al Señor Jesucristo Todopoderoso. Entonces vemos un poquito del cielo. El Señor nos da una visión de lo que es el cielo, algo maravilloso, y por eso la tierra se estremece y debe de estremecerse ante la grandeza, la santidad, la soberanía y magnanimidad de nuestro Dios, porque nuestro Dios es santo. Y vemos que en la Biblia nos dice que Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es compasivo, Dios es tierno, generoso, perdonador. Pero nunca vemos en la Biblia que dice Dios es perdonador, perdonador, perdonador. O Dios es amor, amor, amor. Solamente su santidad. Dios es santo, 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 porque es el atributo más sobresaliente y resaltante de la grandeza y de la santidad de Dios. Y nosotros venimos a sus pies y lo adoramos con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es santo, santo, santo. Y lo vamos a ver 3 veces aquí repetido. En el versículo 3, el versículo 5 y en el versículo 9 nos dice, Él es santo, Él es santo. 3 veces nos repite. Versículo 2 dice, el Señor es grande en Sión. Y Sión es otra palabra por el nombre de Jerusalén.
El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Debemos de alabar y glorificar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es santo, es maravilloso. En Mateo 6:10, vayan conmigo a Mateo 6:10. Y vemos cómo nos dice el Señor que debemos de referirnos, de honrar y hablar con el Padre. Y todo lo conocemos como el Padre nuestro, ¿verdad? No es que debamos de solamente, o cuando oramos, orar solamente al Padre nuestro, que es bueno aprendérnoslo, pero es un ejemplo de cómo debemos orar, cómo debemos de venir ante el Padre. Primero le damos la reverencia y la honra y la gloria. Y después le presentamos las peticiones, porque muchas veces solamente le pedimos, pero no lo honramos, no lo glorificamos. En otras palabras, lo que debemos de buscar ante todo es el rostro y el corazón del Señor, antes de buscar la mano del Señor con la que nos bendice. ¿Ven? Primero buscar su rostro, buscar su corazón, honrarlo y glorificarlo. Vámonos leyendo. Mateo 6. Versículo 9 dice, ustedes pues oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Inmediatamente nos dice, ¿dónde está Dios? Sabemos que como Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero su trono está en el cielo. Estás, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ven? Veamos que primeramente nos dice que debemos honrar y glorificar a Dios antes de pedirle. Aquí ven el ejemplo perfecto, aquí lo tenemos enseñado por nuestro Señor Jesús. Santificado sea tu nombre. Y luego le pedimos que reine en este mundo, que reine en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestros corazones, en todas nuestras vidas. Venga tu reino, hágase tu voluntad, no la nuestra. Pedimos que Dios siempre haga su voluntad en nuestras vidas. Así en la tierra como en el cielo. ¿Creen que en el cielo se hace su voluntad? Perfectamente. Claro que sí. Así debe de ser nuestra oración, Señor. Haz que tu gloria reine, tu ley, tu majestad, tu voluntad reinen sobre la tierra. Y luego y ahora en el versículo 11 nos dice, ahora vienen las peticiones, porque Dios nos quiere bendecir. Y Él sabe lo que necesitamos desde antes de que se lo pidamos. Pero dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Han oído los pájaros cantar en la mañana? Qué bonitos se oyen. Y andan contentos buscando su semilla, buscando sus granitos y cantando y felices de la vida. Yo nunca he visto pájaros sudando o que están haciendo una alcancía, están amontonando granos. ¿Saben por qué? Porque ellos confían en el Señor. Y nosotros somos los que no confiamos, queremos acumular y acumular para el futuro, cuando no sabemos si tenemos un futuro como pensamos. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque mañana proveerá de nuevo. Si es que estamos aquí todavía mañana, ¿verdad? El pan nuestro de cada día. Y luego ahora dice, perdónanos nuestras deudas, ofensas o pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores o los que nos ofenden o nos hacen el mal. ¿Queremos ser perdonados? Debemos de perdonar. Así nos lo enseñó el Señor Jesús y decimos, bueno, Señor, pero tú no conoces a mi familia, Señor, tú no conoces los compañeros de trabajo, cómo son. Son bien gachos, son bien malos, son chismosos, bueno. Nosotros también no estamos sin culpa, ¿verdad? No estamos sin mancha, todos tenemos pecado. Pero primeramente debemos de perdonar. Porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. ¿A quién ofendieron? ¿A quién ofendieron, maltrataron, humillaron, hirieron y hasta mataron, sino nuestro Señor Jesús? Que estando colgado en la cruz, estaba orando por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces aquí ven, tenemos el ejemplo, claramente.
donde dice que perdonemos a los que nos han ofendido. Y el versículo 3, y no nos metas o no nos dejes caer en tentación. Dios no nos mete en tentación, nosotros caemos en tentación o entramos o caminamos a la tentación. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, nos dice su palabra. En otras palabras, es no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Le damos la alabanza al principio, le damos la alabanza, la gloria y las gracias al final. Esa es la relación que tenemos que tener con el Señor. ¿Por qué? Porque es un Dios santo, es un Dios maravilloso. Volvamos de nuevo al Salmo 99. Terminamos el versículo 3, donde nos dice, Él es santo. Versículo 4, el poder del Rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad. Y eso qué bonito, que hay equidad, que hay justicia. Que las cosas se hacen fielmente, legalmente, como deben de ser. No con sobornos, mordidas y haciéndose de la vista gorda, ¿verdad? Que muchas veces los jueces, las autoridades o los gobernantes en cualquier posición o cualquier persona, pues nos gusta el soborno, nos gusta lo injusto. No, aquí nos dice que Dios ama la equidad y así debemos de ser nosotros. Siempre debemos de ser justos en todos nuestros negocios. Siempre. Dice, has hecho juicio y justicia en Jacob o en Israel. Dios siempre establece y hace las cosas bien. A Dios le gustan las cosas justas. ¿Queremos agradar a Dios? Hagamos todo justamente, con equidad, con justicia. Y hermanos, si en un negocio o en una tratada, si alguien debe de ganar, que sea el prójimo y no nosotros, para que no iramos a la persona y no tomemos ventaja de esa persona. Así que debemos de ser justos y generosos. Primero, justos. Y luego podemos ser también al mismo tiempo generosos en todos nuestros tratos. Versículo 5 dice, exalten al Señor nuestro Dios. ¿Ven? Este salmo es de alabar y glorificar a nuestro gran Dios y Salvador, nuestro gran Rey y Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice, exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Qué bonita manera de venir a los pies de Cristo. ¿Recuerdan a María, la hermana de Marta y Lázaro, que estaba a los pies de Cristo, escuchando cada palabra que salía de su boca? Así debemos ser nosotros. Siempre debemos de tener hambre de las cosas de Dios y no hambre de las cosas del mundo. Porque muchas veces es lo que deseamos las cosas de este mundo y estas son contrarias a la voluntad de Dios. Porque no debemos de almacenar, dice el Señor. No es que la riqueza sea mala, es cómo la usamos. O si dedicamos nuestra vida, nuestro esfuerzo, todo para obtener y almacenar las cosas de este mundo. Debemos de usarlas más bien para bendecir a los demás y disfrutarlas también, no tiene nada de malo, pero que no se conviertan en nuestro Dios. Nosotros debemos de poseer las posesiones, no las posesiones poseernos a nosotros, ¿verdad? Así es de que es lo que debemos de hacer, exaltar al Señor nuestro Dios y postrarnos ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. Él es santo. El Salmo 34, versículo 3, nos dice muy lindo. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Engrandezcan al Señor conmigo. Qué bonito era. Y es lo que extraño mucho de reunirnos en la iglesia, de alabar y glorificar al Señor, de exaltarlo y bendecirlo, todos juntos. Por eso dice, engrandezcan al Señor conmigo. Bueno, ahorita lo hacemos en nuestra casa, con nuestra familia o solos si estamos. Debemos de engrandecer y exaltar al Señor. Y exaltar su gran nombre, porque su nombre representa quién es Él. Santo y sublime, generoso. En el Salmo 132, versículo 7, nos dice también, entremos a sus moradas postrándonos ante el estrado de sus pies. Qué bonito, ¿verdad?
Y es bonito, en algunas iglesias hacen eso y me gusta mucho de que cuando entran a la iglesia, en lugar de ponerse a saludar a la gente, sentarse, primeramente se hincan en su silla, oran y luego ya conviven antes del servicio. Es muy bonito, se los recomiendo. Sí, es que debemos de hacerlo, ¿verdad? Dios nos da su bendición por eso. Versículo 6. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. ¿Saben que Dios es un Dios que le gusta bendecir? Es un Dios que le gusta responder a nuestras oraciones. El problema es que muchas veces no oramos. Tenemos un problema y vamos si estamos enfermos, vamos a la farmacia o vamos al doctor, o si estamos muy enfermos, vamos al hospital y a veces ni hemos orado todavía al Señor. Primero debemos de orar al Señor y el Señor si ya nos guía a tomar otro camino, o que Dios puede usar doctores, medicinas y todo eso, es cierto, pero primero debemos ir ante el Señor. Siempre debemos de clamarle a Él y pedirle que nos ayude. Versículo 6 dice que oraron al Señor y Él les contestó. Él los oyó. Él les respondió. Versículo 7 les habló en la columna de nube. Guardaron sus testimonios. Recuerdan cuando nos dice en Éxodo que Dios los seguía a su pueblo por el desierto por 40 años. Y la columna de la nube iba por encima de ellos todos los días, protegiéndolos del sol, del calor, y acompañándolos y dándoles su bendición y protección. Y de noche la columna de fuego. Dios estaba con ellos, nunca los abandonó. Ellos se quejaban, murmuraban contra Él, los castigaba, pero luego los perdonaba y luego los bendecía, y los bendijo tanto que los llevó a la tierra prometida. Y es lo que vamos a ver aquí enseguida, porque dice al versículo 8, oh Señor Dios nuestro, tú les respondiste. ¿Ven? Dios siempre responde. Fuiste para ellos un Dios perdonador. Dios perdona, Dios se deleita en perdonar, pero nosotros debemos de arrepentirnos, porque si no hay perdón, no hay arrepentimiento, no hay perdón. Es circunstancial, debemos primero de arrepentirnos de nuestro pecado para que Dios nos escuche y nos perdone. Y Dios los perdonaba, se rebelaban, los castigaba y luego los bendecía, ya que se arrepentían. Porque miren lo que dice enseguida. Fuiste para ellos un Dios perdonador, pero también vengador de sus malas obras. El pecado siempre tiene sus consecuencias. Siempre hay consecuencias por el pecado. Dios lo perdona, pero siempre es como una herida, ¿verdad? Sanamos de las heridas, pero siempre queda una llaga por la herida. Y del pecado vienen consecuencias. Sí, Dios nos perdona, pero hay consecuencias. Miren, vayan conmigo a Números 14:20. Números 14:20. Bueno, comenzando en el 19. Dice la palabra de Dios. Perdona. Moisés está orando por el pueblo porque habían pecado. Cuando él estaba en la montaña, el pueblo abajo, sabemos que se hicieron un becerro, un ídolo, se inclinaron ante él y lo adoraron. Y luego Moisés se enoja, pero luego ora por ellos. Ora por ellos. Miren lo que dice en el versículo 19. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia. ¿Se dan cuenta que no dice de acuerdo a su arrepentimiento o de acuerdo a lo buenos que son? No, es de acuerdo a la misericordia de Dios. Así como los has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo, los he perdonado según tu palabra. Pero miren ahora, pero ciertamente vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces, no han oído mi voz. Aquí viene la consecuencia. No verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. ¿Quiénes fueron los únicos que entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb.
porque ellos sí creyeron al Señor y ellos no se rebelaron y ellos son los únicos que van a entrar a la tierra prometida. Sí, Dios los perdonó, pero luego hubo las consecuencias de su pecado que no iban a entrar a la tierra prometida. Entonces Dios es perdonador, pero también, como nos dice acá en el versículo 8, es vengador de las malas obras, de nuestros pecados. Así es que siempre debemos de recordar, si voy a pecar, primeramente no debo. Pero si voy a pecar, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuánto van a durar? Decimos, bueno, pues Dios nos perdone y al rato todo se olvida. Bueno, ¿qué sucedió en el huerto del Edén? Adán y Eva pecaron y nosotros todavía hasta este día sufrimos las consecuencias. Israel se rebeló contra Dios, desecharon al Mesías y todavía pagan las consecuencias. Entonces debemos de recordar, sí, Dios los volvió a la tierra prometida, pero cuánto han sufrido innecesariamente, y nosotros cuánta gente conocemos a veces que son cristianos y se divorcian o cometen adulterio o roban o manejan tomados y los agarra la policía, tienen un accidente, terminan en la cárcel. ¿Y cuántas consecuencias hay? Dios nos perdona, sí, pero las consecuencias a veces duran para toda la vida. Lo que somos ahorita, lo que usted es ahorita, es el resultado de las decisiones que tomó antes. Todos, cada uno somos el fruto o la cosecha de lo que sembramos antes. Si no somos lo que quisiéramos haber sido, es porque no hicimos lo que debimos de haber hecho entonces. Pero todavía estamos a tiempo de corregir algunas cosas. Por ejemplo, si nunca hemos tenido una buena relación entre nuestra familia con alguien, todavía estamos vivos y estamos a tiempo de restaurar y tratar de sanar esa relación. Entonces, debemos de hacerlo. Todavía hay tiempo. Y debemos de hacerlo porque no queremos irnos con ninguna culpa en nuestro corazón. Dicen, sí, pero a mí me ofendieron. A todos nos han ofendido. Pero aún así podemos perdonar, ¿verdad? Y debemos de perdonar para que Dios nos perdone y tengamos la paz. Porque el que odia a otro, el esclavo no es el otro. El esclavo es el que odia. El odio es un veneno y no envenena al que te hirió, te envenena a ti. Y tú sufres las consecuencias. El otro está dormido, tranquilo en la noche y tú no puedes dormir de coraje a veces. Y es porque no hemos perdonado. Dice, sí, pero no sabe lo que me hizo. Dios sabe. Y Dios nos perdona todo. Él sabe lo que hacemos y nos lo perdona. Así es que debemos hacerlo para no tener esa carga en nosotros. Así es que hay que perdonar para ser perdonados. Versículo 9. Exalten al Señor nuestro Dios. De nuevo nos dice, exalten al Señor nuestro Dios. Qué maravilloso, hermanos, poder decir nuestro Dios. No tu Dios, no su Dios, sino mi Dios, nuestro Dios. Otros tienen dioses. Todas las religiones del mundo, ellos, los adoradores, deben de ofrendar, ofrecer y tratar de calmar la ira de sus dioses. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros venimos a Cristo, nos perdona todos nuestros pecados, nos adopta en su familia y le podemos llamar Padre. Y nuestro Padre es un Dios bueno, maravilloso, generoso, perdonador. Y por eso lo adoramos con todo nuestro corazón. Y venimos a Él a exaltarlo, a glorificarlo, porque Él no espera que nosotros paguemos el precio. Cristo lo pagó por nosotros. Nosotros no lo podíamos pagar. Las ofensas que le hicimos a Dios, los pecados que cometimos en nuestra vida, con nada los podíamos pagar. No podíamos hacer nada para librarnos de la culpa. Pero por eso envió a su Hijo, perfecto y santo y sublime, a pagar el precio por nosotros, para que nosotros podamos recibir ahora la bendición, la salvación, el premio, el galardón de lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros pecamos y Él hizo todo para perdonarnos.
y librarnos de todo pecado y podernos dar la salvación y ahora nosotros poderle decir, mi Dios es bueno, mi Dios es generoso, mi Dios es maravilloso y yo lo exalto con todo mi corazón. Nuestro Dios, exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Todos los dioses son creados por el hombre y todos tienen defectos porque se parecen al hombre que los creó. Nuestro Dios es santo y sublime, maravilloso, grandioso. Nadie lo conoce porque Dios es inmensamente grande. Si alguien lo pudiera conocer, entonces ese Dios sería tan pequeño como el que lo inventó. Y él no podría cargar con las culpas del pecador. Nuestro Dios es grande y sublime, maravilloso. Y por eso lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos. Amén. Dios los bendiga y vamos a orar. Padre bendito, Dios omnipotente, usted sabe, Señor, lo que hay en cada corazón, las necesidades, enfermedades, dudas, cargas emocionales, todo lo que hay en nuestros corazones, Señor. Y todo lo traemos a sus pies, Señor. Venimos al pie de la cruz a entregarle todo, Señor. Más que nuestros problemas y nuestros pecados, venimos a ofrecerle la adoración, a exaltarlo y glorificarlo y amarlo con todo nuestro ser, porque usted es nuestro Dios. Usted nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha justificado y nos ha adoptado en su familia, y ahora nosotros solamente esperamos la venida de Cristo, nuestro Señor y Salvador, para que venga a recibirnos y llevarnos a su presencia, a la gloria. Señor, mientras le pido su bendición, corrección, instrucción y ayuda para cada uno de mis hermanos, Señor, porque todos somos el cuerpo de Cristo juntos y todos lo servimos y lo adoramos con todo nuestro corazón para su honra y su gloria. En el nombre bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga y nos vemos el domingo, si no antes. ¿Ok? Dios los bendiga. Nos vemos aquí o allá. Hasta luego. Adiós.